Hola, bienvenidos a un tema más del SOAYET. Yo soy la profesora Berta Aguilar Sánchez y vamos a estar tratando un tema también muy interesante. Soy profesora de la Facultad de Contaduría y Administración, así es de que vamos a tratar precisamente un tema que está relacionado con los anteriores. El objetivo de esta sesión es que se comprenda la importancia de la centralización y descentralización y su influencia en el diseño de estructuras organizacionales mediante un ejemplo. Entonces, algunos de los términos que ya hemos revisado en clases anteriores, pues aquí nos van a servir para comprender a qué se refiere este tema. De acuerdo con Richard Duff, nos dice que la centralización y la descentralización se relacionan con el nivel jerárquico en el cual se toman las decisiones. Si ustedes pueden ver en esta parte de nuestra línea o nuestra flecha roja, y aquí tenemos un organigrama, nos dice que la centralización significa que la autoridad de las decisiones se localiza en la parte superior de la organización. Entonces, alguien acá arriba toma las decisiones, ¿verdad? Y estas simplemente los de abajo tienen que estarlas cumpliendo. Mientras que la descentralización, lo tenemos aquí en la parte derecha, dice que la autoridad de las decisiones se impulsa en forma descendente hacia los niveles organizacionales más bajos. Por eso la línea va de abajo hacia arriba, ¿ok? Entonces se le está dejando que los puestos de abajo precisamente puedan hacer la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Bueno, es importante que el poder de decisión, cuando este se centra en un punto único, como lo vemos aquí en la parte derecha, entonces es necesario notar que se habla de la centralización. Pero si se divide en numerosas entidades, hacemos referencia a la descentralización, como lo podemos ver en la figura de la izquierda, ¿ok? El fondo detrás de esta decisión se refiere fundamentalmente a dos aspectos, en cómo se distribuye la toma de decisiones y cómo se reparte el poder. Eso va a ser muy importante. Pero, bueno, hay que considerar que la descentralización es una tendencia donde se va a distribuir la autoridad de la toma de decisiones en una estructura organizada. Este es un aspecto fundamental de la delegación. En la medida que no se delega la autoridad, esta se va a centralizar. Es importante tener presente que centralización y descentralización son tendencias, pero que no puede darse ninguna de las dos en forma absoluta. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí en la figura de la izquierda ustedes pueden ver que precisamente la centralización se va a dar cuando hay un menor grado de delegación, mientras que la descentralización se va a dar cuando hay un mayor grado de delegación, ¿ok? Aquí tenemos unas frases que nos pueden ayudar a identificar cuándo se da una o en qué grado de delegación nos estamos identificando. Por ejemplo, cuando nuestro jefe dice, deme los datos, yo decidiré. Bueno, pues hablamos de una centralización. Quiere decir que hay un menor grado de delegación. Cuando en el siguiente nivel podríamos decir, examine el problema y comunique su propuesta. Ya estamos viendo que, bueno, ya está dejando el jefe un poquito más de libertad en cuestión de toma de decisiones, aunque nada más dice comunique su propuesta. No va a decidir usted, sino yo como jefe, ¿no? Examine el problema y comunique su propuesta y ya hágalo si no se indica lo contrario. Este sería ya el otro nivel, ¿no? En donde ya le estoy dejando a los subordinados para que ellos tengan un poquito más de delegación, lo estoy haciendo que ellos sean responsables de sus propias decisiones, pero todavía no es completa la descentralización. Cuando llegamos en el último punto que dice, intervenga usted mismo, ya tiene mi autorización. Ah, bueno, pues entonces ya le estamos dejando que precisamente haya una mayor delegación y por lo tanto hay descentralización. ¿Ok? Entonces, como nos continúa diciendo nuestra inquisitiva Mafalda, centralizar o descentralizar. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como administradores? ¿Qué es lo mejor? Bueno, precisamente para comprender mejor el concepto de diseño organizacional, es necesario saber que existen dos tipos de organizaciones. Primeramente, hay la mecánica y la orgánica, y cada una de estas tiene precisamente estas características. ¿Cuál es el tipo de organización que nos conviene? Bueno, precisamente, si ustedes notan aquí en la organización mecánica, aquí hay una característica que es la que estamos viendo, que es la centralización.
mientras que en la orgánica se va a dar la descentralización. Ambos tipos de organización requieren un diseño organizacional, es decir, establecer diferentes formas de relacionar factores que van a describir su funcionalidad, lo cual nos va a permitir alcanzar los objetivos de la organización. Por ello, entonces, hay que considerar dos dimensiones que tiene precisamente este diseño. Hay dos dimensiones, que es la dimensión estructural, que está aquí a la izquierda, y la dimensión contextual. La dimensión estructural son las características internas, ¿ok?, de la organización, y aquí las tenemos en la pirámide de color violeta. Entonces, si yo establezco la formalización, hay especialización en mi organización, estandarización, la complejidad, y, ya se fijaron, la centralización y descentralización van a formar parte de esa característica interna de la organización. Y, mientras tanto, las dimensiones contextuales son aquellas que caracterizan a toda la organización. Entonces, ya como organización, yo me voy a enfrentar a algunos retos, que son los que están aquí en el triángulo, en la pirámide de color azul, en donde precisamente yo voy a revisar el tamaño de la organización, la tecnología, el entorno, todo esto que tenemos aquí, esta parte de factores, precisamente van a influir en qué es lo que yo requiero para mi organización, si me conviene centralizar o me conviene la descentralización. ¿Okay? Entonces, es un conjunto de características que debemos de considerar, ¿sí? En conclusión, el tener éxito en una organización está íntimamente relacionado con tomar las decisiones correctas en el momento exacto. En medio de una crisis, la toma de decisiones se antoja más compleja, pero los administradores deberán de hacerlo en forma centralizada o descentralizada, según las características del diseño organizacional que tendrá su estructura y su estilo de administrar. Bueno, pues hablando de estilos, vamos a considerar un ejemplo para que esto quede más claro. Ustedes conocen estos dos personajes seguramente. A la izquierda tenemos a Emilio Azcárraga Gallán y a la derecha tenemos a Ricardo Salinas Pliego. Efectivamente, uno es de Televisa y el otro es de TV Azteca. Ambas empresas han sido pues muy importantes en nuestro país, y de hecho en 2019 la revista Forbes estableció que en el caso de Emilio Azcárraga Gallán, él estuvo ocupando dentro de los hombres y mujeres más ricos de México, pues él ocupó la posición 17, mientras que Ricardo Salinas ocupó la tercera posición. ¿Ok? Bueno, ese es como un dato interesante, pero vamos a hablar acerca de estos estilos. Y en cuestión de Televisa, recordemos que Televisa inicia sus actividades por ahí de los años 50 con Emilio Azcárraga Vidaurreta, y después de que él le deja el cargo a su hijo, que muchos lo han de reconocer como el Tigre Azcárraga, que así se le apodaba, que es Emilio Azcárraga Gilmo, y ella tiene un estilo donde él centraliza muchísimo las decisiones. O sea, hablamos de una centralización. Que, ¿cómo se caracteriza esa centralización? Bueno, precisamente porque él toma decisiones en algunas áreas, incluso en áreas operativas, pero hay otras en las que no, o sea, como que él deja como que cierta libertad. Y entonces, en la parte de, por ejemplo, de los noticieros, él tomaba todas las decisiones, puesto que él consideraba que las noticias formaban parte de un pilar muy importante de lo que es la empresa, mientras que en las telenovelas dejaba que los ejecutivos, los productores, ellos decidieran acerca de sus contenidos. Entonces, ahí vemos como que hay una combinación, ¿no?, de centralización y descentralización. Después deja a su cargo precisamente a Emilio Azcárraga Gallán, su hijo, y cuando él entra precisamente a la empresa, él sigue el ejemplo de su padre. Él sigue siendo una persona que también toma las decisiones, pero a diferencia de su padre, él totalmente centraliza las decisiones. Entonces, lo podemos ver en algunos ejemplos en donde incluso él decide quién puede ser contratado para la empresa, o si hay un nombramiento, él tiene que autorizar directamente. Si no, entonces no se puede hacer nada. Imagínense el nivel de centralización que tiene. De hecho, ustedes han
recordado a lo mejor algunos eventos de últimos años en donde se habla de algunos artistas que aunque tenían contrato de exclusividad, ellos tuvieron que ser vetados de Televisa y precisamente porque el director, ¿verdad? Emilio Azcárraga Gallán, pues él consideraba que precisamente sus actitudes de ellos eran como que desleales para la empresa. Entonces, sus decisiones han sido siempre muy centralizadas, aunque a pesar de ello, pues ha tenido más de 20,000 empleados, digamos que tiene diferentes giros, alrededor de 34 giros en la empresa, etcétera, ¿no? Ahora, en el caso de Ricardo Salinas Pliego, vamos a ver que su empresa pues es más reciente, en los años 90 es cuando empieza a surgir como tal, ya en el 97 pues tiene ya mayor reconocimiento, mayor éxito, aunque él tiene diferentes grados de delegación. En algunas áreas él sí centraliza y en otras las descentraliza. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tan solo las acciones que tienen ellos son propietarios del 65% de las acciones en bolsa, que es más de la mayoría. Entonces, deja solamente un pequeño margen de ventas al público de acciones, pero para que las decisiones que ellos quieran tomar, pues no se vean afectadas, ¿no? Por terceros. Entonces, ahí hablamos un poquito de la centralización, incluso en algunos niveles estratégicos, pues ahí se ve la centralización, pero él nombra a altos ejecutivos, a directivos, en donde les da completamente la autoridad para que ellos definan qué es lo que quieren hacer. Por ejemplo, si ellos quieren incursionar en Sudamérica, si quieren hablar de ventas, de relaciones públicas, incluso de espectáculos, él delega completamente esa parte a sus ejecutivos. Entonces aquí vemos otra forma de dirigir a la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que ha logrado esto? Pues bueno, que él también ha incursionado en otros giros, como por ejemplo la rama bancaria, las tiendas Electra, incluso en la telefonía celular. Entonces, por un lado, la centralización que tiene Emilio Azcárraga Gallán, pues le ha facilitado muchas cosas, también se le ha dificultado en otras, puesto que lo que digamos que a él le da la ventaja de que tiene un conocimiento general de toda la empresa, mientras que en algunas ocasiones pues ya no puede detectar directamente en la parte operativa porque a lo mejor puede perder tiempo, mientras que en el caso de Ricardo Salinas, este Pliego, pues él deja las partes importantes en donde él las centraliza, pero delega a otras áreas para que ellos sigan haciendo que el negocio se expanda, ¿no? Bueno, aquí tenemos estos dos ejemplos y la pregunta sería, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué es mejor, centralizar o descentralizar? Bueno, pues seguramente ya podrán dar una muy buena respuesta con todo lo que hemos visto el día de hoy. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.